de las coordenadas generalizadas, en realidad nos interesa que veamos que se puede ver de en un ámbito más global, pero nos vamos a enfocar luego en las que ya sabemos, ¿no? Es decir, en las esféricas, cilíndricas, cosas relativamente sencillas por simetría y por visualización, ¿no? Una coordenada hiperbólica o elíptica es un poco más complejo de visualizar, a diferencia de las esféricas y cilíndricas que hasta ya trabajamos con ellas, ¿no? Entonces, más que nada, por eso nos enfocamos en estas dos tipos de integrales de, de coordenadas, nada más por la visualización, ¿no? Casi. Esa es la mayor razón. De aquí, por ejemplo, lo que les ponía, ¿no? Ese es, así ya, como resumiendo todo, lo podríamos ver que el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano tiene esas expresiones en coordenadas generales. Ya sabemos que las h son las funciones de peso, que nos va a decir exactamente por qué, un valor numérico, por qué multiplicar, y en este caso yo le llamé E, nada más por poner, bueno, es una de las notaciones que utilizan, creo que en el primer archivo que le subí, para denotar los vectores unitarios, ¿no? También los habíamos visto como B1 en, bueno, la clase anterior, la del lunes que vimos, pero nada más es notación, ¿no? O sea, nada más chequen, de hecho aquí me equivoqué en para dejarlo muy explícitamente que es un vector unitario, ¿no? Y por eso le ponemos como el gorrito, ¿no? Entonces tenemos el gradiente, que ya sabemos que me define un campo vectorial, la divergencia, que sabemos que es un numerito como tal, el rotacional y el laplaciano, ¿no? Y vimos unas interpretaciones sencillas de la divergencia del rotacional, que sería todo eso se extiende, nada más estamos cambiando de coordenada, ¿no? Porque como les decía, a lo mejor algunos de ustedes ya han visto, en algún punto vamos a querer sacar la integral doble o triple, que quieran, sobre la divergencia. Bueno, y de hecho ya vimos un poquito de esto, cómo se va a hacer la aplicación, cuando vimos Green, ¿no? Vamos a querer sacar integrales sobre divergencia, integrales sobre rotacionales, y entonces en algunos casos, como vimos, nos conviene, para poder calcular la integral, cambiarla de coordenadas. Si cambiamos de coordenadas, a lo mejor yo tengo mi función, la puedo cambiar sin ningún problema, cambio exactamente la integral per se, la pura integral de coordenadas, pero obviamente si tengo la divergencia o el rotacional, pues la tengo que cambiar también, ¿no? Para que todo quede exactamente. Si esto me va a ir a cilíndricas o esféricas, pues que quede todo en ese espacio. Entonces, estas, así les digo, muy en resumen, estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Luego, insisto, podemos demostrarlo un poquito más formalmente, ya con las integrales de superficie definidas, que yo espero poderlas definir el siguiente lunes. Hoy nada, o sea, termino de ver esta parte de que se queden bien explícitas las formas de estas divergencia rotacional y todo eso en cilíndricas y esféricas, porque con eso vamos a trabajar. Y, y empezamos a hacer una introducción a las integrales de superficie, para lo cual el día de hoy nada vamos a definir las superficies, que es algo muy sencillo, en realidad ya de alguna forma lo hemos visto, pero bueno, nada para no amontonar los temas y para así tener cubierto esta parte, hoy vemos entonces cómo podemos definir superficies y ahora sí el lunes empezamos con estas integrales superficie, ¿no? Porque nos interesan verlas. ¿Cómo vamos a ver cómo la integral de línea es una generalización o sí, una generalización de las integrales que ya habíamos visto de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, tengo estas cuatro expresiones ya de forma general y, por ejemplo, si quisiéramos determinar las cuatro en coordenadas cilíndricas, déjenlo denoto aquí, en coordenadas cilíndricas, y tengo esta expresión aquí, y estoy ocupando esta función por simpleza, ¿no? Es algo muy sencillo que podemos visualizar bien, claramente, cómo están definiéndose las coordenadas cilíndricas. Entonces, eso es lo que voy a hacer el cambio, ¿no? Pero yo podría tener cualquier función en este caso, ¿no? Una función a lo mejor más compleja. Entonces, bien, para poder plantear las integrales, las operadores, tenemos que definir, por un lado, los vectores base y los vectores de peso, ¿no? Entonces, los vectores base directamente, como ya los habíamos visto, son cómo está cambiando la función en las direcciones de esos vectores unitarios, en este caso sería R, teta y z, ¿no? Los vectores base que, bueno, las direcciones que me van a interesar. Entonces, directamente sacamos la derivada con respecto de R, me queda esto de aquí, con respecto de teta y con respecto de z. Ya tenemos los vectores base, ya sabemos, se puede corroborar, pero ya sabemos de entrada que son ortogonales. Esto es algo que nos va a facilitar mucho
para estar trabajando posteriormente. Y se fijan aquí, si sacamos la norma de la parcial de R con respecto de R, la norma de la parcial de R con respecto de teta, pues ya obtenemos estos valores que creo que se ven directamente aquí. No tenemos nada multiplicado al coseno ni al seno. Aquí tenemos la R, que entonces al sacarla de la raíz me va a salir una R solita. Y este 1, pues este 1 se mantiene el 1 de acá, ¿no? Y entonces ahora sí, ya los vectores unitarios, es decir, divididos entre la norma, los podemos definir tal cual, ¿no? Los tenemos. Ya se ve claramente que son unitarios y podemos corroborar, como les decía, que son perpendiculares, ¿no? Es decir, que su producto escalar me da 0. Y entonces ahora sí, ya que tenemos definido eso, ya nada más hay que ir sustituyendo, ¿no? Digo, esto me lo voy a llevar rápido porque en realidad les digo nada más para que tengamos explícitamente la función, por si cuando llegamos a utilizarla, pues ya no nos sea completamente desconocida. Entonces, sí calculo el gradiente de una función. Le digo, aquí podemos tener cualquier cosa. Entonces, ya directamente esta es la forma, sustituyo las h's y los vectores unitarios. Entonces aquí me quedan ya directamente sustituidos junto con sus h's. Entonces aquí nada más reorganicé para dejar todo en términos de la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. De forma que entonces el gradiente de esta función esté definida como esté definida la función, estaría dado por esta expresión, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, tomar, no sé, que f sea igual a r es tangente de teta o no sé, cualquier cosa que se les ocurre ya es cosa de que ustedes, y nada más la tenemos que aplicar, ¿no? Ya dependerá, ¿no? Ya tenemos expresiones más explícitas para diferentes fenómenos, por ejemplo, en electromagnetismo o en dinámica de fluidos, donde se puede ya ocupar para una interpretación. Ahorita nada más nos interesa ver esos operadores, ¿no? Lo mismo sería, entonces, para la divergencia, yo tomo la ecuación original con la que tenía, sustituyo los valores que ya había obtenido. Aquí se fijan, está relativamente sencillo, nada más tengo que hacer la multiplicación, en este caso, de R por la función, la primera. Aquí, por ejemplo, estoy haciéndolo sobre obviamente, sobre una función escalar. Aquí ya tengo que hacerlo sobre una función vectorial, por eso es que me queda la componente de la función en R, la componente en teta y la componente en z, ¿no? Nada más como para ver qué significa ese FR, Fteta y Fz. Hacemos directamente las parciales con F definida de esa manera. Bueno, aquí ya saben que es R, considerando que estoy en la dirección de R, teta, que estoy en la dirección de teta, y z lo mismo, ¿no? Entonces, directamente aquí ya, digo, no se tiene mucho problema. En este caso de las coordenadas cilíndricas, el rotacional, pues lo mismo, ¿no? Aquí nada más tenemos que poner quién sería R, E teta y E z. Aquí lo dejé sin sustituir como lo hicimos en el primer caso. Aquí, por ejemplo, si sustituí quién era R, E teta, E z, pero se me iba a hacer muy largo, ¿no? Para no hacerlo tan largo, dejé directamente la expresión. Entonces, hacemos los productos cruzados, el producto vectorial, digamos a esto, y aquí se fijan, aquí tendría que hacer la sustitución, ¿no? Esta es la sustitución en qué dirección está, y ya ahí me va a quedar en la dirección de R, teta y z, ya nos tendría que ir reacomodando y tendría la expresión, ¿no? Ese no es mucho problema tampoco. Lo mismo sería con el laplaciano, pues tampoco hay mucho problema, ¿no? Digo esto nada más es para que lo tendrían. En realidad, espero que más o menos sí lo hayan podido echar un ojo en los documentos. Nada más estoy yendo rápido por eso, ¿no? Entonces, ahora, en coordenadas esféricas, obviamente es un poco más compleja la expresión para R, y entonces la tenemos definida de esta manera, ¿no? Expresión para R, y hacemos lo mismo, ¿no? Primero calculamos las funciones de peso, es 1, R seno de phi y R, ¿no? Nada más habría que ir haciendo con cuidado pues se saca la norma, ¿no? Tal cual, la derivada y la norma y todo eso, ¿no? De forma que, eso sí ya se los pongo aquí explícitamente, el vector unitario me queda de esta manera, para R, para teta y para phi. Aquí, bueno, nada más para, por alguna de las notas de los archivos que les subí en el Classroom, chequen bien cómo están definiendo las coordenadas, esféricas, ¿no? La cilíndrica no hay problema, solo tenemos un ángulo, tenemos una altura y un radio. Entonces, no hay pierde. Aquí, por ejemplo, porque eso me fijé hace rato, podemos definir teta en una dirección, o sea, podemos definirlo teta como que sea el ángulo que está del eje Z hacia abajo,
o teta, que sea el ángulo que está definido desde el eje X. Cualquiera, ¿no? Cualquiera está bien, nada más con que seamos respetuosos de cómo se define este vector R. Pero entonces, bueno, para que lo chequen por si a la expresión que yo llego, ven que hay otra expresión en las notas que les compartí, ¿no? Nada más tienen que tener cuidado de cómo hicimos la definición nosotros y cómo se hace la definición en el archivo que revisen, ¿no? Digo, más que nada eso. Y lo mismo que hicimos en coordenadas cilíndricas. Podemos sacar el gradiente definiendo todo de esta manera. Entonces, obviamente, los vectores unitarios me quedan un poco más complejos. Y aquí, bueno, nada más lo quería definir todo para que se vea explícitamente cómo se vería el gradiente de la función f en coordenadas esféricas. Sí, en realidad, depende del autor cómo lo va a considerar. Creo que aquí, creo que, de hecho, creo que hasta a nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros creo que al inicio, cuando definíamos las coordenadas, había puesto que este era phi y este era teta. Y en algunos casos los podía intercambiar. Este lo pongo como teta, este lo pongo como phi, y no pasa nada, ¿no? Nada más hay que ver exactamente cómo lo están definiendo. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que es el cateto opuesto de phi, o si lo tienen la otra definición, cateto opuesto de teta, ir viendo, ¿no? Nada más es cosa de checar cómo está la definición. Y de hecho, pues desde aquí se podría observar, ¿no? Si quieren ustedes ver cómo definió el autor, o digo, es que hasta un mismo autor, ya ven que lo que les digo, ¿no? Cuando lo hice en coordenadas, en integrales, creo que hice una definición de ángulos, y luego cuando lo vimos en estas coordenadas, me parece, no estoy muy seguro, ya no me acuerdo, que lo cambié, ¿no? No digo, no está mal, nada más cosa de que lo chequen bien, pero si se mantienen bien todo en su lugar, no hay ningún problema. Déjenme quito esta doble, el dibujo lo voy a dejar, lo quito el doble ángulo para que no quede duda, ¿no? Lo que sí le voy a poner un signo de interrogación para que se acuerden que, por si revisan otro libro, les digo, el Fowler trae los de coordenadas generales, el Hauser también, que es uno de los principales libros que se llevan en mecánica. Creo que sí les pasé en Mate 2, el Hauser, la verdad no estoy muy seguro, pero igual si a alguien le interesa, se los puedo pasar, ¿no? Son cosas muy, muy particulares, pero si a alguien le interesa, pues sí, lo puedo checar para que vean nada más cómo hace el desarrollo. Bueno, entonces, les decía, el gradiente aquí lo quise poner todo reacomodado, nada más para que vean la expresión. Sí, si quieren está compleja y lo que sea, pero lo que puede ser es que nos simplifique la vida cuando estamos calculando la función, ¿no? Digo, cuando sustituyamos el valor de la función, a lo mejor ahí se puede simplificar el gradiente, ¿no? Como sea, no importa la función que tengamos, con esto ya puedo ver el campo vectorial que se va a ver en coordenadas esféricas, ¿no? Bien, lo mismo tendríamos para la divergencia. Obviamente, entonces aquí tengo que es 1 entre HR, H teta y H phi. Entonces, por eso me queda aquí R cuadrado, seno de phi. Todo lo demás se mantiene igual. Ya ven que son F multiplicado por algunas H's. Entonces, eso es lo que tengo que derivar. En algunos casos se puede sacar, en algunos casos no tanto. Por ejemplo, aquí, para esta primer componente, seno de phi no depende de R, entonces lo podría sacar de la derivada, ¿no? En este caso también, la parcial con respecto a phi de R no depende R de teta, entonces lo puedo sacar, y estas son las simplificaciones que puedo poner por aquí, ¿no? Por eso aquí me queda 1 entre R sin la componente, bueno, dividiendo del seno de phi, y así, ¿no? Aquí me queda nada más R seno de phi sin el R cuadrado y todo, ¿no? Nada más como para que lo tengan, bueno, para que lo vayan checando. Eso sería la divergencia, y ya el rotacional exactamente igual. Tampoco, digo, no es sencillo de la escritura, pero está sencillo cómo sacarlo, ¿no? Igual. Aquí les dejé otra vez para que no se hiciera la escritura muy pesada, los vectores unitarios implícitos, R, teta, phi, con las componentes de los vectores, y ya nada, tendrían que ustedes irlos sustituyendo si quieren acomodar paso a paso. Aquí lo único que hice fue, igual que el caso pasado, nada más simplificar lo que se pudiera simplificar. Se podía sacar de la derivada una R, una teta, lo que fuese. Entonces lo simplifiqué, ¿no? Y ahí tenemos la expresión para el rotacional.
y la de el laplaciano, ¿no? También, ahí, para que lo tengamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a interesar de momento para las aplicaciones que lleguemos a tener en este curso, y yo creo que para la mayoría de los cursos, los vemos en cilíndricas y esféricas, es lo más ortodoxo y común de visualizar, ¿no? Entonces, nada más, pues, ya si ya entendieron de dónde sale esta expresión, pues más o menos hay tenerla en la mano. Bueno, más que esta expresión, a lo mejor esta expresión, ¿no? Pues en algún momento le da una función que vean que la integral se simplifica pasándola a integrales, a esféricas, si tienen que sacar rotacional, pues ya, directamente nada sustituyen aquí para no tener que hacer toda la talacha, que básicamente solo es talacha, no es ninguna complejidad. Y aquí nada más como para terminar de practicar esto que estuvimos viendo ahorita, les propongo que tomen una función, de momento nada más por lo que nos interesa, una función vectorial, f, y obtengan la divergencia y el rotacional. No nos metemos ahorita en sacar campos gradientes ni nada, porque vamos a estar trabajando más bien con campos vectoriales, pero entonces tomen su f, la f que quieran, nada más vean cómo la pueden escribir para que, bueno, que tengan, no esté tan, bueno, es que cuando luego ponemos problemas muy sencillos o campos muy sencillos, no se aprecia exactamente lo que quisiéramos mostrar, ¿no? Entonces pongo una función no demasiado sencilla como 1,1,1, pero tampoco muy compleja que vayan a meter cosas ahí, funciones que les pueda complicar mucho, ¿no? Entonces nada más para que vean cómo, ¿sí? Y si pueden, pues a lo mejor hasta pudieran, graficarla. Creo que ya vieron, campos vectoriales, bueno, cómo se pueden visualizar los campos vectoriales. Entonces, si pueden, pues nada, como para que vean cómo se observa ahora estas nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, eso realmente nada más era como un resumen así muy, muy rápido de lo que ustedes estuvieron revisando. Les digo, esto es lo que más nos va a interesar, pero que sí tengan presente que se puede generalizar de mejor forma, ¿no? Y entonces, ahora sí, como les decía, lo que quisiera ver el día de hoy, más en concreto, es esto de superficies paramétricas. Lo que vamos a hacer ahorita es la introducción para ya después estudiar las integrales sobre superficies en general, ¿no? Y aquí, bueno, como aquí se me olvidó poner la palabra forma, por eso la metí un poquito apretada. Aquí lo que empezamos es poniendo que una superficie paramétrica se puede definir como una función vectorial de las que ya vimos, con la única consideración que vamos a utilizar ahora dos parámetros, ¿no? Cuando veíamos las funciones vectoriales, la habíamos definido en términos de un solo parámetro, el parámetro t. Ahora podemos utilizar dos parámetros, el u y b, por ejemplo. De manera que cuando yo vaya variando estos parámetros, yo puedo hacer el barrido de toda la superficie que voy a estudiar. Por ejemplo, en caso muy simple, podríamos tener definido a R como la superficie, que es función de U y función de B, donde U y B son los parámetros. Con esta definición, entonces yo podría definir la coordenada en X como una función que depende de U y de B, en Y en Z, ¿no? Eso me va a dar todos los puntos en el espacio, los puntos X, Y y Z, que me están formando la superficie. Obviamente lo que tenemos que, bueno, lo que se puede visualizar aquí es que estoy mapeando una región plana en el plano que está formada por el U y B a una superficie en 3 dimensiones, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Depende de cómo estemos tomando y en qué coordenada estemos tomando U y B, es la región que vamos a mapear. Digo aquí, por ejemplo, en el caso más simple y más general, pues teníamos esta región D, caso más general, y cada punto de U y B nos vamos a llevar a esta superficie S que está en el espacio ahora sí de X, Z y de Y, ¿no? Obviamente cada uno de esos puntos va a estar determinado por su vector de posición, que a su vez también está determinado por U y R, ¿no? Entonces vamos a tener igual, como habíamos ya definido, una función inyectiva de dos variables en este caso, ¿no? Cada uno de los puntos puede ser definido. Lo que también podemos definir, obviamente tenemos entonces la función vectorial que me va a definir a la superficie. Como tengo la función vectorial, también puedo definir sus componentes paramétricas, sus ecuaciones paramétricas. Entonces yo podría definir de dos formas, ¿no? O defino la R o defino sus ecuaciones paramétricas. Y de eso ya puedo entonces definir todo el espacio que voy a estar viendo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, digo, esto es más o menos relativamente sencillo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos definida el vector R de U, B, definido como 2 coseno de U, B y 2 seno de U,
Entonces nosotros podemos establecer las ecuaciones paramétricas, x igual a 2 coseno de u, y igual a b, y z igual a 2 seno de u, ¿no? Que si nosotros las operamos, hacemos manipulación algebraica, nosotros podríamos reescribir esto, sacamos los cuadrados, y me va a quedar que x cuadrada más z cuadrada igual a 4 coseno de u más 4 seno de u, que es igual a 4. Es decir, esto me da, esta ecuación que tengo aquí, escrita de esta manera, que si se fijan, ya de antemano podemos ver que depende del parámetro u y del parámetro b, me va a definir un círculo en el plano XZ, y además, conforme yo vaya variando b, me va a definir el cilindro, ¿no? Es lo que voy a tener. En este caso es un cilindro horizontal, porque tengo el círculo en el plano XZ. Bien, en este caso, por ejemplo, bueno, tengo mi cilímetro completo porque no tengo ninguna restricción entre los parámetros que tomé. Pero igual, como vimos también en las funciones paramétricas de un parámetro, también en este caso podríamos restringir los parámetros, el dominio de los parámetros que estamos haciendo. Por ejemplo, nada más por ponerlo de alguna forma muy simple, podríamos decir que u esté entre el punto pi medios y 0, y que b esté entre el punto 0 y 3. De esa manera, entonces, nosotros podemos ver si sustituimos el u en estas ecuaciones, vemos que cuando u es igual a 0, o seno es igual a 1, seno es igual a 0, y vemos que en todo punto está va a ser positivo x, ¿no? Lo mismo vamos a tener para z, y y lo vamos a variar entre 0 y 3, ¿no? De manera que podemos definir esta, ya ahora sí como superficie, más que pensar en un cilindro, podemos ver una superficie, un pedacito de superficie que está en el primer cuadrante, definido por esto. Ahorita voy a regresar a esta figura, porque me va a interesar ver cómo la podemos definir de mejor forma la superficie, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo de forma general, pero en algún punto queremos poder trabajar con diferenciales de superficie, para lo cual, bueno, ahorita definimos unas curvas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo definida con estas ecuaciones paramétricas y con estos restricción de los parámetros el pedacito de cilindro, ¿no? Que si se fijan, aquí estoy mapeando el cuadro, porque empecé en el espacio con el plano u, b, tengo un cuadradito que está de 0 a pi medios y de 0 a 3, ¿no? Y lo estoy mapeando a este cachito de cilindro, ¿no? Entonces, bien. Aquí, como les decía, vamos a querer utilizar una serie de curvas que nos permitan estudiar de mejor forma el cilindro. Por ejemplo, yo podría dibujar aquí unas curvas, bueno, déjenme las dibujo más o menos así, que me puede ir más o menos diciendo cómo se está comportando el cilindro en esta dirección, y aquí cómo se está comportando en esta dirección. Obviamente tengo que ver cómo construir estas curvas que ya están sobre la superficie. Yo parto del plano que tengo en el espacio R, B, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a tomar lo más sencillo, vamos a tomar en algún punto que U sea constante y en otro momento que B sea constante, y vemos cómo se comporta, ¿no? Entonces, estas curvas se llaman, como lo pongo aquí, curvas reticulares, y salen cuando tomamos las constantes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en un punto, en este espacio que tenemos aquí, si tomo que U sea igual a constante, voy a tener una recta vertical, y si tomo que B sea igual a constante, voy a tener una recta horizontal. Y si se fijan, entonces, yo ya que tenga esta recta, o esta recta de acá, lo que me va a interesar es llevármela para acá, ¿no? ¿Cómo se está cambiando esta recta como tal a la superficie? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo ahora esta curva y esta otra curva, ¿no? Entonces, esto directamente le podemos llamar C1 y C2, ¿no? Nada más por simpleza. Y si se fijan, es la manera como las computadoras trazan las superficies, ¿no? En realidad, bueno, no sé si ustedes ya lo hayan hecho, algunos cálculos o algunos trazos de superficies en la computadora. Muchos programas de computación lo que utilizan es este mesh para ir formando la superficie, ¿no? Y el mesh básicamente lo que hace es, tomo mi función vectorial, tomo una constante y la voy viendo cómo se va llevando, ¿no? Al siguiente espacio, ¿no? Es lo más sencillo. Obviamente, también acuérdense, muchas de estas cosas se estudian de alguna forma históricamente, ¿no? Originalmente no teníamos las computadoras que nos dibujaran la superficie. Teníamos que ir haciendo el mapeo e ir dibujando a mano las curvas. Obviamente es más sencillo dibujar una curva que dibujar tal cual directamente toda la superficie. Como queremos
ir haciendo el mapeo, pues lo más sencillo es ir viendo cómo se van cambiando las curvas, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas curvas reticulares para hacer la graficación a mano y después las computadoras la heredan y la siguen trabajando de esa manera en muchos casos, ¿no? Por lo menos el que estoy seguro es MATLAB. No conozco, bueno, ahorita no recuerdo, no me acuerdo cómo lo hace Python, pero MATLAB se utiliza este mesh para hacer las superficie en 3 dimensiones. Y en cuanto a eso, obviamente lo que queremos es empezar a hacer las graficaciones y ver cómo ustedes las pueden ir estudiando. En este caso, nada más déjenme rápido, me paso al Classroom. Aquí les puse, un segundo, en donde, bueno, donde voy a subir ahorita estas notas que estoy compartiendo, les puse un enlace de YouTube para que vean cómo, bueno, ahí más o menos explican. No lo revisé, la verdad, nada más lo encontré un tutorial que estaba en la red y vi que hacían con Python unas superficies. Entonces sería cosa ahí, si les encargo que le echen un ojo, que me digan qué tal está el tutorial y si no tiene cosas raras, porque sí, como siempre, el problema de sacar cosas de la red es que a lo mejor ni siquiera está bien hecho el tutorial y no se puede construir, ¿no? Entonces, échenle un ojo para ver cómo se puede ver y a ver si lo pueden aplicar para alguna tarea que por ahí tengamos. Aquí, por ejemplo, esta curva que les pongo acá, que ahorita me regreso para explicar de dónde salió, de ahí digo qué nos está diciendo. Esta la hice en GeoGebra. GeoGebra pues, es bastante, ya bueno, ya igual también ustedes lo conocen, es bastante amigable. Pero bueno, como ustedes son de ciencias de la computación, supongo que está más centrada la parte de programación, entonces para eso les puse el enlace para que vean cómo sería con Python, ¿no? Por lo menos que es el que encontré ahí en la red muy rápidamente. Pero bueno, entonces, regresando a lo que estábamos, les digo, eso es cómo lo hace la computadora, pero vamos a ver cómo lo haríamos nosotros. Por ejemplo, si tomamos esta función vectorial, definida de esta manera, se ve bastante compleja de entrada, pero sigue siendo una función que solamente depende de 2 variables. Entonces, lo que podríamos hacer, bueno, antes de pasar a esta, déjenme, porque se me olvidó que esto es lo que quería hacer primero, obviamente una función más simple. En el ejemplo pasado, ¿cómo se vería si nosotros sacamos estas curvas reticulares, ¿no? Déjenme, me regreso nada más para ver la ecuación que teníamos originalmente, esta, ¿no? Entonces tenemos estas ecuaciones, ¿y qué va a pasar si yo tomo constantes? Por ejemplo, yo podría tomar U constante para empezar. Tomo que U es constante, entonces esto es constante, y esto de acá también va a ser constante. Vamos a poner un valor cualquiera nada más para ir viendo cómo se vería. Si yo tomo que U es igual a 0, entonces esto de aquí me va a dar 2, X es igual a 2 y Z es igual a 0. Y a B la vamos a dejar variar. Entonces lo que se me va a formar por esa U que tomé va a ser una línea recta que va a estar en esta posición, ¿no? Bueno, déjenme cambio de color. Va a estar en esta posición. Y puedo tomar otros constantes para U, ¿no? Puedo ir variando U y se me van a ir formando estas líneas que yo voy viendo como líneas rectas hacia arriba, ¿no? Y luego, el otro paso, ¿no? El otro caso, podemos tomar que B sea constante y dejamos variar U. En este caso, entonces, nada más voy a tener la circunferencia. Voy a tener circunferencias de radio 2 a diferentes alturas de Y, ¿no? Que es el que estoy tomando diferentes constantes. Entonces, me van formando estos arcos de circunferencia. Entonces, si yo quitara toda la superficie que tengo en azul y dejo, bueno, obviamente imaginen que está bien hecho y dejo nada más las líneas que dibujé, más o menos me podría dar una idea de cuál es la superficie con la que estoy trabajando. Y fíjense, ahorita, bueno, más adelante lo que vamos a ver es, en esta superficie, imagínense ese pedacito de cilindro, a lo mejor yo quiero ver un campo vectorial que pase por ahí. Ya no es un plano como lo había visto a lo mejor en algunos otros casos, como o como lo vieron en las demostraciones pasadas, lo que les encargué, sino podemos ver ahora una superficie cualquiera como este cilindro y ver cómo se está comportando el campo vectorial, ¿no? Que está pasando por ahí. Lo mismo vamos a hacer entonces con este problema, ahora sí, el que les decía un poco más complejo, empezamos a tomar constantes. Por ejemplo, en este nada más para tomarlo por separado, verlo de forma más clara, podría tomar que X es esta función, Y es esta función, y Z es esta función, ¿no? Si yo, por ejemplo, de alguna forma tomo para empezar que B es constante, entonces esto de aquí va a ser una constante, esto de acá va a ser una constante, y esto de acá es una constante, ¿no? De forma que yo podría definir esta función, ahora sí, una función que solo depende de una variable, la variable U, y se definía así, ¿no? Aquí le llamé C1
al 2 más seno de B, y le llamé C2 al coseno de B. Y se fijan, entonces tengo, independientemente de la constante como salió, yo tengo C coseno de U, C seno de U y U. Entonces, eso me da la línea roja que tengo aquí, que ya la habíamos visto, una hélice. Y yo podría ir variando entonces para diferentes valores de B, cómo se va cambiando, ¿no? Entonces podría tener diferentes hélices que me están formando a ese, bueno, ese objeto, esa superficie que tengo ahí formada, ¿no? Tenemos luego el otro caso, donde tomamos que U sea constante. Si tomamos que U es igual a constante, déjenmelo, aquí no lo escribí, bueno, es que escribí ya el caso particular, ¿no? Si tomamos que U sea constante, en particular que U sea igual a 0, entonces podemos escribir esta función de esta manera, ¿no? Y también se ve muy claro qué curva se nos genera, ¿no? Tengo en Z, en Y tengo 0, y nada más tengo en X y Z seno de B, coseno de B, ¿no? Entonces, esto me da una circunferencia, no sé si se alcanza a ver aquí, déjenme la hago un poquito más grande, a ver si la puedo dibujar. Tengo una circunferencia en este plano. Y esa circunferencia entonces la puedo ir moviendo, ¿no? Para diferentes constantes. Entonces voy a tener circunferencias y hélices. Entonces, si ya las dibujo todas ellas, ya se puede ver cómo va a ser el mesh que me está formando esta figura, ¿no? Obviamente aquí, los programas de cómputo, les digo, fue en GeoGebra, pues lo refinan, ya lo ponen como un sólido, pero de entrada, lo que hicieron es calcular todas estas curvas, ¿no? Para ir formando la figura, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿no? Después ya nada, vamos a utilizar las superficies, pero que podamos nosotros visualizar estas superficies para los posteriores análisis, ¿no? Entonces, en los ejemplos que les pongo aquí, como les pongo, partimos de la ecuación vectorial y luego vamos formando la superficie para irla mapeando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Podemos tener la otra parte, ¿no? Que a lo mejor tenemos la superficie y queremos llegar o queremos ver cómo va a ser la función vectorial con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ahorita, bueno, ahorita ocupo ese dibujito que puse ahí, que a lo mejor lo podría mejorar. Bueno, sí, déjenmelo mejor y ahorita lo pongo mejorcito. Entonces, les digo, vamos a hacer el caso opuesto. Ahora vamos a llegar a... Sí, yo supongo que así es como trabajan. Digo, ahí sí, sin entrar mucho en detalle. Yo supongo que lo que fueron haciendo es eso, ¿no? Fueron refinando y ay, eso luego se traba. Metió un montón de líneas en algún punto que el ojo ya no las pudiera diferenciar una de la otra, ¿no? Y a lo mejor luego ya pueden intentar hacer un suavizado por ahí, ¿no? No sé, algo, supongo que ya para fines de visualización, ¿no? El cálculo sí lo hacen todavía con las curvas, luego para fines de visualización hacen el suavizado, ¿no? Me imagino, pero ahí sí, eso sí se los debo, no sé cómo trabaja GeoGebra en esas partes. Que, por cierto, para lo de esto de visualización que me habían comentado de las cálculo tensorial, no encontré nada y Luis no sabía nada, entonces por ahí sí, igual si encuentran algo que se pueda aplicar, pues igual si me lo pueden pasar estaría bien porque siempre es bueno, ¿no? Que podamos encontrar algunas aplicaciones más hacia el área de todas las herramientas que estamos viendo aquí, porque pues sí, como también creo que ya habíamos comentado la vez pasada, vemos muchas cosas aplicadas a la física porque es como se desarrollan estas herramientas, ¿no? Es pues de su origen directamente, ¿no? Pero bueno, entonces como les decía, vamos a ver la contraparte. Vamos a ver cómo podemos generar la ecuación vectorial a través de conocer la superficie. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este plano, ¿no? Aquí lo pongo el plano directamente visto desde arriba a lo mejor o desde una cierta ubicación. Pero bueno, lo que queremos es aquí que se vea claramente que a lo mejor el plano pasa por el punto P0 y estos dos vectores viven dentro, en el plano, ¿no? En el plano mismo. Y a lo mejor lo que tenemos es un punto P que queremos generar, ¿no? Si yo tengo estos vectores y tengo un punto que me está definiendo la posición del plano, yo podría variarlos, la magnitud del vector, de forma que pudiera obtener el punto P, ¿no? Entonces, ya nada más para visualizar aquí cómo tengo este R0 que les pongo aquí, es el dibujito que había puesto, bueno, que acabo de borrar, a ver si lo puedo mejorar. Nada más como para que sea más general, ¿no? Porque ese dibujito que tengo acá,
pues sí está nada más visto como desde arriba, les digo, o desde abajo o alguna cosa así. Pero más en general tendríamos un plano por acá, ¿no? Digo, yo ahorita estoy hablando de un plano porque es lo más sencillo de ver con unos vectorcitos, ¿no? Ahorita, luego lo veremos ya para casos más generales, ¿no? Entonces aquí podría poner mi R0, entonces me define un P0 y podría poner mi punto P acá, ¿no? Entonces eso es lo que me va a interesar, que pueda ver que a partir de P0 me pueda mover a P a través de las definiciones de esos vectores. De hecho, bueno, los podría dibujar aquí, es exactamente un vector. Esos vectores, ¿cómo le llamé? A y B. Exactamente lo mismo. Ahora lo ponemos desde arriba y sería esto de acá, ¿no? Entonces, como le decía, para encontrar el vector que va de P0 a P, yo lo podría definir con estos vectores, de forma que entonces puedo tener este segmento de recta, pensándolo ahorita como segmento, supongo, segmento de recta, entonces yo tengo un segmento de recta que vive ya directamente en el plano. Exactamente ese va a ser lo importante, ¿no? Y si yo quiero, como habíamos dicho entonces, para generar la superficie, yo necesito los radiovectores que me van apuntando a cada punto de esa superficie. Entonces yo necesitaría construir esta función. Va a ser una función vectorial, pero de momento ahorita viéndola solamente como segmentos de recta, yo la podría ver entonces. El vector que va del origen a P0 más el vector que va de P0 a P. Con eso entonces yo puedo decir, ok, yo de P0, del origen a P0 ya lo conozco, ya sé que eso me está dado por R0. Y ya sé que cualquier punto que va de P0 a P lo puedo ver de esta manera, como lo tenía aquí, y entonces lo defino de forma que ya tengo toda su ecuación vectorial de momento. Esa ecuación vectorial también la podría ver como una ecuación paramétrica si yo la dibujo de esta manera, ¿no? Aquí ya puse nada más de acá, de este punto a este punto, nada más pongo explícitamente que es una función que depende de los parámetros u y b, y entonces puedo poner las ecuaciones paramétricas de esta manera. Entonces con esto, yo ya a partir del plano ahorita, nada más quedándonos el plano, del plano que ya tenía, nada más dibujo los vectores y me voy a obtener las curvas, la función vectorial o las funciones paramétricas, ¿no? Que estoy usando, ¿no? Y aquí les pongo dos ejemplos muy sencillos, nada más como para ver cómo se visualiza eso. En este caso, por ejemplo, si tenemos la representación paramétrica de la esfera, ya sabemos que lo más sencillo para representar una esfera en coordenadas esféricas, lo podemos poner de esta manera, entonces me quedaría así, ¿no? Ya poniendo en coordenadas esféricas. De forma que como yo voy a tener, solo quiero la superficie como la telita que está rodeando a la esfera, R no lo varío y los únicos parámetros que voy a utilizar va a ser phi y teta. De esta manera, entonces yo puedo escribir las ecuaciones paramétricas, X de esta manera, Y de esta manera y Z de esta manera, ¿no? Con A fijo, ¿no? En este caso. Con eso puedo escribir la ecuación vectorial, igual, ¿no? Ya como lo hemos visto en otros casos, ¿no? En este caso, pues, si queremos tener toda la circunferencia, como ya también habíamos visto, van a ser los dominios, ¿no? De forma que yo tengo igual, como hace rato les dijimos, un cuadrito que tiene de 0 a pi y de 0 a 2pi, ¿no? Eso es nada más el mapeo como lo estamos haciendo. Y aquí, bueno, más que nada, aquí, esta era como una nota para, bueno, las de ciencias de la Tierra, que creo que sí tenemos algunos de ciencias de la Tierra todavía. Entonces, nada más como para que vieran, ¿no? Estas retículas que a lo mejor ellos ya la habían más o menos visualizado, recordado de cuando están viendo el plano, el mundo, lo podemos ver como la latitud y como los meridianos, ¿no? Yo nada más como para hacer el enlace como para lo que ellos se interesan, ¿no? También podríamos ver la parte, otro tipo de curva. Les digo, esto ya también es rápido porque pues es más o menos similar a lo que ya les comenté. Podemos escribir coordenadas paramétricas. Aquí lo importante, bueno, en este problema lo que quiero recalcar, por ejemplo, cuando hicimos el cambio, escribimos en paramétricas esta circunferencia, utilizamos estos parámetros que tengo aquí, ¿no? Empecé con X, Y, Z y ahora la voy a escribir en términos de parámetros phi y teta. No necesariamente tiene que ser así siempre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo podría decir, bueno, por la superficie que tengo, yo me podría quedar con los parámetros X y Y dibujar a Z en términos de esos parámetros.
De forma que entonces ahora puedo dibujar la función de esta manera, ¿no? Entonces, es también es como para dejar muy explícito que no tenemos que siempre cambiar de coordenadas para escribir la ecuación, las ecuaciones paramétricas, también la podemos dejar. Como también lo hicimos, creo que para funciones, funciones vectoriales, ¿no? Creo. Entonces, bueno, este ya nada más es cosa de... aquí también se los pongo, entonces, lo pueden ver así, lo ven entonces en términos de los parámetros, o lo podemos ver de esta manera, si las ponemos la ecuación, hacemos los parámetros R y θ, o sea, lo podemos, tiene una superficie, siempre va a tener muchas representaciones, lo podemos ver en términos de X y Y, o de R y θ. Nada más ponemos ahora quién es X, quién es Y, y en este caso, Z queda de forma muy sencilla, como 2 por R, ¿no? Cualquiera de las representaciones nos sirve para hacer los estudios, nada más cosa de que veamos. En una tenemos que hacer el cambio de coordenadas, se nos simplifica Z, en otro no tenemos que hacer el cambio de coordenadas y a lo mejor Z queda un poquito más difícil, pero nos ahorramos ese cambio, ¿no? Y pues ya, nada más para terminar con lo que quería mostrarles hoy, les digo, era una clase más que nada introductoria para definir ahorita las superficies, ¿no? Es que como teníamos que ver lo de las coordenadas, bueno, el final de las coordenadas cartesianas, pensé que no me iba a quedar tanto tiempo, en realidad me fui más rápido de lo que se podía, pero bueno, ya terminamos esta introducción, la siguiente sesión ya nos dedicamos directamente a ver las integrales de superficie, que vamos a utilizar rápido déjenme muevo, vamos a utilizar este concepto, aquí a lo mejor se ve más claro, para definir estas integrales, ¿no? Yo voy a tener ahora este pedacito, a lo mejor ya haciéndolo infinitesimal, sobre este pedacito voy a ir haciendo la suma, ya sabemos que la integral en realidad lo que estoy haciendo es una suma, ¿no? Por eso es que me interesaba, por un lado, utilizar estas curvas para hacer la visualización y por otro lado, porque las vamos a utilizar para definir posteriormente los diferenciales, ¿no? Que ya llegaremos a ellos, ¿no? Entonces ya nada más para terminar, como les decía, déjenme, defino esta superficie, ¿no? Ya vimos también que podíamos hacer sólidos a través de la revolución de una función. En este aspecto, ya saltándome varios pasos para no hacerlo tan tedioso esto, entonces podríamos poner que mi superficie de revolución dada por la curva de revolución tal cual, denotada por esta función, yo la podría poner como el parámetro x, y como función de x, y entonces ahora sí, z va a ser z seno de θ en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, entonces, igual, podría ir viendo cómo se está comportando, podría sacar sus curvas reticulares y ver cómo se está conformando. En realidad, esto es relativamente sencillo, ¿no? Visto de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, creo que no creo que haya dudas sobre esta parte. Digo, era muy introducción, las superficies paramétricas son sencillas, nada más pensando en en que estamos haciendo nada más un paso más de las curvas que ya habíamos definido, ¿no? Entonces, bueno, ya como única tarea, sí, como única tarea para el día de hoy, digamos, ya para terminar, a lo mejor esta semana que estuvo relativamente bastante tranquila, ahí, bueno, les dejo que revisen el video, ese video que tenían, hoy no tienen, y ya sería todo, ¿no? Hoy no tienen la sesión con Luis, como, bueno, ya vieron, porque, bueno, como terminamos bueno, con lo de ciencias de la Tierra estamos ahora, hoy es su último día de clase, entonces estamos en calificaciones, todo eso, por eso que Luis se tuvo que, bueno, no pudo dar la sesión de hoy porque ya lo puse a calificar varias tareas que tenía pendiente, ¿no? Entonces, si no tienen duda de esto que, bueno, que ahorita discutimos, algo muy sencillo, entonces la dejamos hoy sí una clase cortita, la dejamos hasta aquí hoy, y el lunes ahora sí iniciamos con las integrales de superficie. ¿Ninguna duda? Va. Sí, digo, en realidad estuvo muy sencillo, pero no quería tampoco corretear el siguiente tema porque, digo, en realidad solo nos faltaban como 8 minutos y creo que no es necesario. Eh, sí, a estas alturas siempre ya empieza la parte pesada, ¿no? Bueno, es que se pone pesado porque ya estamos cansados, entonces también yo creo que más que nada, eso es lo bueno, ya 2 o 3 semanas, no recuerdo bien cuánto nos queda, y ya son vacaciones, unas pequeñas vacaciones para bajarle, ¿no? Entonces, sí creo que de esto, bueno, sí, también hay muchas veces que empieza
intenso, pero bueno, ya casi, ya se ve la luz al final del túnel, ya casi son vacaciones. Entonces, este, bueno, entonces, bueno, esto le estuvo muy tranquilo. Ya el lunes empezaremos con las integrales. Y si no, entonces hoy se pueden ir un poquito más temprano de lo habitual pues a medio descansar y ya ir a su siguiente clase. Entonces, bueno, si no hay duda, nos vemos el lunes. Sí, los que vienen con generalizadas es, bueno, más bien bueno, depende de los libros que dicen coordenadas generalizadas son los que les había comentado que, bueno, hay, espérenme, déjenme los ubico nada más para que no les vaya a decir algo que no es. Son dos, ¿no? No en coordenadas generalizadas, no tengo ningún libro ahora que lo pienso, ahora que lo veo. Les compartí libros sí compartí dos libros dos veces, ¿no? Pero no lo encuentro el otro. Eh, pues claro, donde dice libros, claro, perdón. Sí, ahí en donde está la clase de coordenadas generalizadas, hay uno que sí es uno de puramente tensorial, que viene la teoría explicada relativamente simple, y otro que les había comentado que encontré así nada, me puse a buscar rápido de análisis sensorial, como para ciencias de la computación, una cosa así, digo, no fue así, pero algo así, y vi que decía esto de análisis de redes, de networks, entonces supuse que a lo mejor podría ser algo de un poquito aplicado. Ya no lo leí, simplemente así se los puse. Entonces, ese, si quieren echarle un ojo, pero no viene tal cual y no sé si venga algo aplicado a ciencia de la computación. El otro sí. Y los otros libros que compartí son esos que puse en gradiente, divergencia y rotación en coordenadas. Ahí hay dos libros. Van a ver el de la serie Schaum, que es el libro que dice Vector Analysis, que les digo, el problema, los libros de Schaum están buenos para hacer problemas, pero la teoría la trae muy escueta, ¿no? Es así como un parrafito y vámonos, problemas. Entonces está bueno para estudiar, se pueden apoyar en el otro y en este. Y el que trae así también, que también es un libro que trae en la cuarenta y tantos, explicada estos operadores directamente como lo vimos. Directamente el libro, ¿no? Y si se fijan así, en el capítulo 2 dice divergencia, la 41, en coordenadas cilíndricas y esféricas. Y luego el que sigue por ahí trae rotacional, el curl, que le llaman, curl en cilíndricas y esféricas. Entonces son los dos, son los dos libros que, bueno, les comparte ahí. Los otros son como notas de diferentes autores, la verdad no, pero están bien explicadas. Digo, no conozco a los autores, pero están bien explicadas. El que me gustó más es el que dice Ann Beck, B4, porque ahí sí viene una explicación, pues relativamente sencilla. El otro BSC y, bueno, más que nada el BSC es como que ahí están las ecuaciones y ya, se las hay, ¿no? El de, bueno, el otro, el que dice lectura de Matemáticas Físicas 205, también viene la explicación un poquito, que es similar al otro, el de Beck, ahí también lo pueden ver, en realidad si se fijan ahí tiene también, aquí utilizan diferenciales de L, ¿no? El video de el Indy también se me hizo bueno, cómo lo explicaba, hay algunas cosas, no sé cómo manejan su inglés. Hindú en realidad no se escucha tan mal, digo, se le entiende bastante bien y su explicación no se me, digo, la sentí buena, ¿no? Digo, nada más para que le echen un ojo, también puede ser complementario, ¿no? En realidad, sería complementario. Pero todo eso es muy enfocado a coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces, para que lo chequen, ¿no? Dice, ahorita les digo, vamos a dejarlo un poquito ya de lado porque nos interesa más entrar a la parte de los teoremas que ya vamos a ver. En algún momento veremos divergencias rotacionales en esféricas cilíndricas y ya no nos meteremos en detalles en su uso de cómo se demuestra. Luego ya veremos, ya que tengamos las integrales de superficie, ¿no? Lo veremos a lo mejor un poquito por encimita, pero más profundo de como lo tenemos ahorita, ¿no? Digo, nada más para no ahondar tanto. Pero bueno, eso nada más lo de tensores sí era como una nota cultural, si lo quieren checar está muy bien, pero si quieren no ahondar tanto en eso, porque si es digo, yo tensores no los manejo tampoco tan bien, como yo no me dedico oficialmente a cosas de fluidos o ahí se me fue la palabra, relatividad, gravitación, pues no lo manejo tanto, ¿no? Pero sí es interesante. Por lo menos da temas de conversación si van a alguna fiesta y pueden hablar sobre las
coordenadas que se utilizan en gravitación para estudiar la curvatura del espacio y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, seguro rompen el hielo en cualquier lugar, ¿no? Con este tipo de pláticas. Pero bueno, ahí me dicen qué tan suerte tuvieron para romper el hielo con esos temas. O explicar, por lo menos ahorita ya puedes utilizar Green también para romper el hielo, ¿no? Supongo que también siempre es un tema que ayuda mucho y es algo que le puede causar interés a todos. Pero bueno, si ya no hay dudas de esto, nos vemos entonces ahora sí el lunes.